Ya, pastor. Muy bien. La tercera manifestación que vamos a hablar del don de sabiduría es una palabra oportuna para guiar, para resolver, para exhortar sobre un asunto en específico. Sería, como en otras palabras, dar una solución maravillosa en una situación difícil. Una solución maravillosa en un tema difícil de resolver. Y vamos a ir al Antiguo Testamento y a ver, Luis ya está pensando en quién tuvo el don de sabiduría operando en él. ¿Quién es el hombre más sabio mencionado en el Antiguo Testamento? Salomón. El rey Salomón. Aunque Salomón tuvo el problema de las 3 F, fama, fortuna y faltas. Femenina. ¿Verdad? 300 esposas y 300. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Era famoso. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16. 3, versículo 16 en adelante. Perdón, Primera de Reyes. 3:16. Pues que es famoso, ven mismo. No da babá. Amén, lo tenemos. Bueno, en aquel tiempo vinieron, esta historia es muy conocida, pero la vamos a leer para que les ayude. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Imagínense ustedes, ¿no? Lo mató, echarse sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo. Y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo: señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y escuchen bien esto. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él, ¿qué dice? Sabiduría. ¿Sabiduría de qué? Sabiduría de Dios para juzgar. Y miren el cuadro aquí: 2 rameras, 2 versiones. ¿Tenía credibilidad la palabra de alguna de las 2?
No. Es como que usted mire dos mentirosos, dos terribles mentirosos, y los dos vengan diciéndole, resuélvanos este problema, y usted sabe que los dos pueden mentirle porque los dos son mentirosos. ¿Cómo sacar la verdad? Hay un adagio que enseñó mi abuela a la familia que decía que en boca de mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. Y ahí estaba Salomón con estas dos mujeres. Y las dos decían, este es mi hijo, el mío es el vivo, no que el mío. Y viene él traer una espada a partirlo. Y entonces, la que lo amaba, dáselo a ella. Si de perdida, mejor dáselo, no lo mates. Y entonces ahí es una sabiduría que proviene de Dios. Y juzgó un caso que hubiera sido muy difícil de resolver, porque no habían testigos de lo que había pasado. Era la palabra de uno contra otro. El asombro de la gente al ver este juicio nos da un parámetro a nosotros. Cuando usted suelta una palabra, si usted tiene el don de sabiduría, usted a veces dice cosas que la gente percibe que no vienen de usted. ¿Sí? Percibe cosas que no vienen de usted. Hay gente de humildes estándares de educación que tienen el don de sabiduría y tal vez le dicen algo ahí merito donde usted sabía que necesitaba la palabra y se lo dicen, una palabra que resuelve un conflicto en su vida, una palabra tal vez de exhortación, algo que usted necesita atender pero no atiende, y Dios le dice lo que usted tiene que escuchar, no lo que usted quiere escuchar. Y si va y pregunta a otro que tiene don, le va a decir lo mismo. Y es un problema que tenemos. A veces nosotros, como les digo, buscamos segundas opiniones. Y vamos y siempre vamos y nos vamos con el que nos dice lo que queremos escuchar. Porque tenemos comezón de oír. Ahora, la palabra de sabiduría no es una habilidad humana. La gente percibe que proviene de Dios. El Espíritu Santo ilumina la vida del creyente para resolver algún conflicto en específico. Estamos tratando de que entendamos este don para que entendamos qué dones aplican a qué ministerios, qué dones son necesarios en qué ministerios. Y si usted mira de repente a póngale a alguien que se haga llamar apóstol, que no se manifiestan los dones que acompañan al apostolado, no es apóstol. Y si usted mira a un pastor que no posee los dones que acompañan a un pastor, no es pastor tampoco. Esto es así. Ahora, Jesucristo habló de estas cosas. Dijo en Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría. 21:15, Lucas 21:15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Recordemos que el don de sabiduría es una iluminación de parte de Dios. Logos, Sofía. Sabiduría de Dios. Es decir lo que se necesita decir para resolver algo. Primera de Corintios 2:6, ya vamos terminando, hermanos. Primera de Corintios 2:6 al 8. Primera de Corintios 2:6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, que dice sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué tal, Milton? Porque si la hubieran conocido, nunca
hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, ¿verdad? Entonces, esta sabiduría no la percibe el hombre natural. La sabiduría de Dios no la percibe el hombre natural. ¿Cuántos conocen personas que tratan de entender la Biblia desde su psiquis normal y les gusta entrarle al cristiano para, mira que aquí dice esto y aquí dice lo otro, y ahí martillan y están tratando de estorbarnos? ¿Y sabe qué son estos? Son instrumentos de Satanás. Nosotros fuimos instrumentos de Satanás en algún momento, fuimos piedra de tropiezo para alguien. Yo espero que ahora ya no, ¿va? ¿Verdad? Porque es peligroso, ¿verdad? Ya cuando estamos en el Evangelio, mejor es que te pegues, dice, una piedra en molino en el cuello y te tires al fondo de un río, de un mar. Imagínese usted. Ahora, ¿qué beneficios nos da este don de sabiduría? ¿Qué beneficios trae a la iglesia? Primera de Pedro 4:10, 11, no este, sino el apóstol. Primera de Pedro 4:10, 11. Amén. Primera de Pedro 4:10, 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando Dios manifiesta el don de sabiduría, el beneficio es para la iglesia, porque es para resolver problemas que parecen difíciles de resolver. Es una salida que proviene de Dios para atender algún conflicto. Una iglesia que es guiada por personas que en los momentos difíciles tienen el don de sabiduría, es una iglesia que es saludable. Es una iglesia saludable porque reciben una revelación sobrenatural de Dios. Pueden ser un sueño, puede ser una visión, puede ser una palabra en el momento de la predicación inclusive, que va a tocar algún nervio, va a limpiar algún pecado. Y si hay varias personas dentro de la congregación que tienen este don de sabiduría, todos van a hablar lo mismo. No es que uno va a hablar una cosa y el otro otra. Tal vez las palabras literales no sean las mismas, pero el principio va a ser el mismo. Cuando hablemos de don de profecía, como decía el hermano Miguel, si alguien viene y te da una palabra, si Dios te lo mandó, te manda 50, te va a decir lo mismo. No te va a cambiar el mensaje. ¿Qué necesidad tendría Dios de hacerlo? Así que si usted experimenta alguna de estas tres manifestaciones, tiene que notar que si usted tiene una visión, un sueño o una palabra que venga de Dios, tiene que ser todo esto bajo el contexto de la Escritura. No puede salirse de la Escritura. No puede ser algo que se salga de la Escritura, que traiga un fin en contrario a la palabra. Por ejemplo, tuve un sueño que me decía que Pedro solo tenía que evangelizar profesores. Entonces hago acepción de personas. Usted solo a profesores puede evangelizar, hermano, limitando su ministerio, ¿verdad? Por muy bonito que suene, lo miraba en un carro, hermano, y un hermano lo bendecía, porque usted solo profesores, no, profesores no, porque ya no son tan fumantes, hermano, solo empresarios, diputados. Entonces no se puede salir del contexto de la palabra de Dios. Igual una visión. Una visión, una vez recuerdo que alguien dijo, tuve una visión demoníaca. Póngase
póngase a guerrear, entonces póngase a pelear. No, solo tuve la visión. Para eso se le habrá dado Dios. Yo creo que era para que doblara rodillas a ese hombre, porque era un hombre que andaba buscando de Dios. Era para que orara. Clarita, o sea, no se la puso difícil, Dios se la puso fácil. Si miró un demonio, ¿para qué era? Para que reprendiera, para que orara, para que... No, lo contó. Creo que nadie se puso a orar, no sé, no me acuerdo del fin de la historia. Ahora, nosotros tenemos que ver que si una palabra procede de Dios, va a ser respaldada por Dios, no va a caer en tierra. Va a ser una palabra que algo va a tocar, a alguien va a tocar. Habrá momentos a los predicadores que predican y alguien se le acerca después y dijo, cuando usted dijo tal cosa, eso venía de Dios. La otra vez recuerdo que Miguel decía algo y yo le decía, usted no traía eso en el texto, pero fue algo que tocó mi vida. Porque hablaba de qué es una hora comparado con, qué son 5 horas, 10 horas a la semana comparado con lo que Cristo sufrió. Todavía me acuerdo porque tocó mi corazón. Ahora, el don de sabiduría, como procede de Dios, el fin es bendecir a la iglesia. Nadie que se jacte de decir, yo tengo el don de sabiduría, va a ser para herir a la iglesia. Si Dios lo va a usar, es para edificar a la iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también en Cristo. Y si usted tiene el don, un don, no va a ser para, Dios no se lo va a dar para que usted rivalice con otro hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que lamentablemente la gente los dones que busca son los dones de poder, sanidades, milagros. El de fe no lo buscan, fíjense, y es uno de los más valiosos. No lo buscan, pero quieren quieren ser exactos, quieren los reflectores encima de ellos. Esa no es la finalidad de Dios. Y déjeme decirle que un don, para terminar con esto, que proviene de Dios, necesita que usted esté en comunión con Dios, para garantizar que procede de Dios. Porque si usted no está en comunión con Dios, es como esa llave que no pasa el agua. Estaba sucia, ¿se acuerdan de la arábica, verdad? Estaba sucia y no pasaba el agua, y entonces Dios no siempre es el que le va a estar hablando. Y si usted ha tenido un sueño repetidamente, varias veces, y se lo interpretan, y usted vuelve a tener otro y lo interpreta, y vuelve a tener otro y lo interpreta, pero usted deja su altar y lo descuida y se empieza a enfriar, cuidado, porque puede venir otro que es el enemigo y le da un sueño errado. Y tengo base bíblica para decirle esto, porque cuando los profetas estuvieron hablándole a Acab y a otros y al rey de Judá, dice que ellos le dijeron, sube y vencerás a los asirios. Y dice que todos los profetas le dijeron eso, ¿verdad? Y le preguntó el rey de Judá, ¿acaso no hay otro profeta aquí? Tengo uno, pero es que ese es el alborotador de Israel. Y trajeron a Eliseo y le dijo lo mismo. Le decía a Eliseo, no, dice, así como corneas, dice, así como quieres cornearlo, como estos cuernos vas a cornear a tus enemigos, te ruego que me digas la verdad. Y le dijo, sí, vas a morir si subes. Pero los profetas, porque habla que eran profetas de Dios, dice que le dicen, ¿de cuándo aquí el Espíritu de Jehová nos ha abandonado para que tú hables y no nosotros? Y Dios ya le había revelado que era un espíritu engañador que se había metido en ellos. Pero ellos, la Biblia lo registra como profetas. ¿Cuántas personas que descuidan su altar personal están teniendo hoy visiones confusas, sueños distorsionados, y sueltan palabras que en vez de edificar la iglesia, la lastiman, la tuercen, ponen hermano contra hermana? Y tal vez no es el caso. Tenemos que cuidar eso, iglesia. Tenemos que ver si lo que soñamos, si los que tienen visiones, si los que sueltan una palabra procede de Dios o procede del diablo.
Procede de la carne. De la carne. ¿Ok? Pongamos de pie y vamos a orar. Hermano Pedro, hermano Jonathan.